A ver el primer problema relativo al control de camino de datos. Acabamos de terminar de explicar en teoría cómo se diseñaría mediante el diseño algorítmico de una manera un poco rápida y no en profundidad, puesto que se ve tanto en el segundo cuatrimestre como en otras asignaturas, cómo se hace el diseño de sistemas algo más complejo de los que hemos visto, en los que tenemos que diseñar tanto el camino de datos, por donde se comunica la información y la unidad de control. Entonces, para simplificar la tarea y mejorar la comprensión, vamos a dar para terminar este primer cuatrimestre una serie de problemas en los que vamos a hacer, básicamente, nos van a dar dados, va a venir dada la ruta de datos y nosotros tenemos que hacer únicamente la unidad de control como paso intermedio. De esta forma esperamos que entendáis mejor lo que es el diseño de la ruta de datos en la unidad de control que haremos en el segundo cuatrimestre con el diseño de un computador simple, ¿vale? O sencillo. Entonces, este primer problema nos dice, dado el camino de datos de la figura 1, implementar la máquina de Moore que genere las señales de control necesarias para ejecutar cíclicamente las siguientes instrucciones, ¿vale? Salvo en computadores asíncronos, la unidad de control siempre va a ser una máquina de Moore, en la que cada estado corresponderá con una de las situaciones que tenemos en la ruta de datos y la salida de esa máquina de Moore serán las señales de control que cambiarán según las señales de estado, como hemos visto en la parte de teoría. Entonces, en este caso nos dicen que tienen que ejecutar cíclicamente las siguientes instrucciones. El registro R tiene que ser igual a A más C, luego B menos D, A menos D y B más C. Entonces, en este esquema que tenemos aquí, lo que nos faltaría sería poner un registro, o sea, esto tendría que tener de entrada la salida R a un registro de entrada, ¿vale? Y si queremos ir almacenando las señales con ese ciclo de reloj, esta señal se debe cargar con cada ciclo de reloj, ¿vale? Entonces, como tenemos cuatro instrucciones, tenemos que tener una ruta de datos con una unidad de control con 4 estados, una para cada una de esas situaciones. De tal forma que en la primera instrucción, en el primer estado, cargaremos A más C, en el siguiente B menos D, en el siguiente A menos D, luego B más C y así sucesivamente. En este caso, si metemos un registro en R, lo único que tendremos será un retardo de un ciclo de reloj. Pero lo que tenemos aquí al lado sería esta máquina de Moore que vamos a ir diseñando, que se conecta con las señales S02, S01, OP, Z y V son las señales de salida. Entonces, a medida que vayan pasando los estados, irán cambiando los valores para realizar las operaciones. Por ejemplo, para la primera instrucción queremos sumar A más C. ¿Qué necesitamos seleccionar en el multiplexor primero para que se cargue A? Pues tenemos que poner S01 igual a 1. Y C tenemos que poner S02 igual a C. Como es una operación de suma, tenemos que poner el código de operación correspondiente para que sea la suma. Suponemos que con 0 será la suma y con 1 será la resta, ¿vale? O al revés, depende de cada uno cómo lo quiera hacer. Ahora veremos cómo lo tenemos resuelto aquí. Pero básicamente lo único que tenemos que hacer es en cada estado mandar las señales y entonces se seleccionan correspondientemente A, C o B y D o la que corresponda y la suma y la resta y obtenemos el resultado. Y obtenemos también las señales de control de 0 y V, de Z, y V. Bueno, entonces, en este caso, como os he dicho, tenemos una ruta de datos que tiene esta configuración, ya nos la dan hecha, y ahora tenemos que realizar, por tanto, un sistema secuencial que genere estos patrones, de tal forma que cada estado nos indica en cada situación qué instrucciones tengo que poner. Por lo tanto, como son 4 instrucciones, tengo que tener 4 estados. El primer estado realizará la operación A más C. El siguiente estado realizará B menos D. El siguiente estado hará A menos D y por último el S3 hará B más C, ¿vale? Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es ir seleccionando los multiplexores y la operación en cada caso. Y eso es precisamente lo que pone a la salida, de tal forma que la salida del estado 0 es 1, 1, 0, que corresponde
con S01 igual a 1, S02 igual a 1 y OP igual a 0. Entonces lo que haría sería 1, por aquí pasa A, 1 con S02, por aquí pasa C y OP igual a 0, que por lo tanto lo que hace es la operación de suma. Como os había dicho, dependiendo de cómo esté configurado, yo había dicho al revés, pero tal y como está resuelto aquí, la configuración es que OP es igual a 0 para realizar la suma. Por lo tanto, mientras no venga una señal de reloj, estará realizando esa operación. Cuando viene la señal de reloj, lo que hace es pasar al siguiente estado. ¿En qué casos? Pues en cualquiera, porque aquí la señal de paso de estados no hay ninguna que controle, ¿no? Por lo tanto, pasamos al siguiente estado siempre. Y de tal forma luego pasaremos al S2, al S3 y de manera cíclica. En todo caso, estamos ejecutando este bucle de manera repetitiva. Una vez que ha venido la primera señal de reloj, hemos hecho la primera instrucción, viene la segunda, la tercera y la cuarta y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo se implementa esto? Pues se implementa igual que hemos hecho esta máquina de estados en una máquina de Moore. Esta máquina de Moore lo que tenemos que hacer es, por lo tanto, codificar los estados 00, 01, 10 y 11. Y eso es precisamente los estados que tenemos aquí, 00, 01, 10 y 11. ¿Vale? Lo vamos a implementar con una ROM porque así se parecerá más a la implementación que se explica en el segundo cuatrimestre cuando se diseña la ruta de datos y la unidad de control de un computador simple o sencillo. ¿Vale? Bueno, entonces, estos son los estados. ¿A qué estado paso independientemente de la entrada? Fijaros que en las máquinas de Moore que habíamos hecho teníamos aquí una X que nos hacía cambiar de estado. Pero en este caso, simplemente esta X no existe porque lo hace de manera cíclica y en todo caso. Por lo tanto, siempre que estoy en el estado 0, paso al estado 1, 0, 1. Y siempre que estoy en el estado 1, paso al 2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esto sería un contador cíclico siempre. Y ahora las salidas son las señales de control, que hemos dicho que son las señales que controlan los multiplexores para que realicen las operaciones. Por lo tanto, esto sería la implementación de la ROM, como hemos visto en los ejercicios de clase. Y ahora lo único que tengo que hacer es la implementación con este registro de dos estados o con dos biestables D. En este caso vamos a utilizar estos biestables D conectados tal y como está la figura. Tienen el set y el reset a 0 para funcionar y tenemos el estado y el estado negado en cada uno de ellos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esos valores. Y simplificamos esta tabla de verdad que se hace directamente con la memoria ROM y tendríamos el resultado de esta solución. Lo único que tenemos que hacer es conectar las señales simplificadas de aquí vendría Q01, la salida de la ROM, Q02, y estas señales S01, S02 y OP irían conectadas a la otra parte de la ruta de datos. De tal forma que nuestro sistema completo está compuesto por la ruta de datos que nos han dado y por este controlador, que es una memoria ROM con dos biestables D para el registro de estado.